Nunca pensé que susurrar una canción de cuna en un idioma extranjero me convertiría en el objetivo de la mafia más peligrosa de la ciudad. Pero ahí estaba yo, con las manos temblando mientras el hombre del traje negro me observaba desde el otro lado de la habitación. Su voz era hielo cuando habló. Nadie en esta ciudad habla ese idioma. Nadie excepto nosotros. Quiero saber quién diablos eres realmente. Dime, ¿desde dónde nos estás escuchando ahora mismo? ¿Y qué hora marca tu reloj? En este instante. Déjamelo en los comentarios, porque esta historia te va a hacer perder la noción del tiempo. Mi nombre es Elena, y trabajo como niñera en una de las zonas más exclusivas de la capital. Apartamentos con vistas panorámicas, familias con choferes privados, niños que tienen más juguetes importados que muchos tienen sueños. Yo no pertenezco a ese mundo. Vengo de un barrio donde las ventanas tienen rejas y las puertas 13 cerrojos. Pero tengo buenas referencias, paciencia infinita y aparentemente un talento para los idiomas que nunca supe que era peligroso. Todo comenzó un martes por la tarde. La familia Mendoza me había contratado para cuidar a su hija de 4 años, Isabella, durante una cena de negocios importante. Era una niña dulce pero increíblemente tímida, de esas que se esconden detrás de las piernas de sus padres cuando llegan extraños. Sus enormes ojos castaños me estudiaban con desconfianza, mientras su madre me daba instrucciones apresuradas. Tiene que estar dormida antes de las 9, me dijo la señora Mendoza, ajustándose un collar de perlas, que probablemente costaba más que mi renta anual. Es importante. Tenemos invitados importantes esta noche, y no puede haber interrupciones. El énfasis en la palabra importantes hizo que algo se retorciera en mi estómago, pero asentí con profesionalismo. Necesitaba este trabajo. Necesitaba todos los trabajos. Las primeras 2 horas fueron un desastre. Isabella no quería cenar, no quería bañarse, y definitivamente no quería acostarse. Cada vez que intentaba llevarla a su habitación, se ponía rígida como una tabla, y comenzaba a sollozar. No eran berrinches normales de niños malcriados. Era terror puro. Algo en esa casa la aterrorizaba de una manera que no podía expresar con palabras. A las 8:30. Estaba desesperada. Los invitados llegarían pronto, y yo tenía órdenes estrictas. Me senté en el suelo junto a ella, agotada, y sin pensarlo demasiado, comencé a tararear una canción que mi abuela solía cantarme cuando era pequeña. Una nana en ruso, suave y melancólica, sobre la luna que protege a los niños mientras duermen. En el cambio, fue instantáneo y sobrecogedor. Ana Isabela dejó de llorar. Sus ojos se abrieron enormes, cristalinos, y entonces, con una voz apenas audible, susurró algo que hizo que mi corazón se detuviera en babushka. Abuela, en ruso, perfecto. ¿Cómo? Comencé, pero ella ya estaba gateando hacia mí, acurrucándose en mis brazos, como si me conociera desde siempre. Continué cantando, esta vez con palabras, y ella se quedó dormida en menos de 5 minutos, con una sonrisa pacífica en su rostro que no había visto en toda la noche. La acosté en su cama con cuidado, besé su frente, y salí de la habitación sintiéndome extrañamente conmovida. Quizás su niñera anterior había sido rusa, quizás había escuchado el idioma en algún programa de televisión. Los niños son esponjas, me dije. No era tan extraño. Pero entonces escuché las voces en la planta, baja en greva masculinas, con un acento que reconocí inmediatamente, porque era el mismo que el de mi abuela, el mismo que acababa de usar para dormir a una niña que no debería entenderlo. Me asomé por la barandilla del 2º piso, y lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas. 8 hombres en la sala de estar, trajes caros, rostros duros, tatuajes apenas visibles en los cuellos y las muñecas, y en el centro, el señor Mendoza, que de repente no parecía el ejecutivo financiero que pretendía ser, sino algo mucho más peligroso. Hablaban en ruso. Hapidu, Tensu, Sobrimbakis, Hutaus y alguien llamado Dimitri, que había desaparecido. No entendía todas las palabras, pero entendía suficiente. Mi abuela me había enseñado bien, aunque nunca me explicó por qué era tan importante que aprendiera su lengua materna. Debí quedarme callada. Debí haberme escondido en la habitación de Isabella y fingir que no existía. Pero el instinto es traicionero. Uno de los hombres dijo algo despectivo sobre las mujeres rusas, usando un término que hizo que mi sangre hirviera, y antes de poder detenerme, murmuré en voz baja, en ruso, imbécil. El silencio que siguió fue absoluta. 8 pares de ojos se clavaron en mí. Y entonces, pues, el hombre más grande de todos, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda,
Comenzó a subir las escaleras despacio, deliberadamente. Baja, ordenó en español, pero con un acento que confirmaba mis peores sospechas. Ahora, mis piernas no me obedecían. Estaba clavada en el lugar, viendo cómo este hombre que parecía capaz de romperme el cuello, con una mano se acercaba a mí, con una expresión que no podía descifrar. Furia, sorpresa, curiosidad. Cuando llegó al último escalón, se detuvo. Me estudió como un científico estudia un espécimen particularmente interesante. ¿Cómo te llamas?, preguntó en ruso Anne. Podía fingir que no entendía. Podía hacerme la tonta, pero algo en sus ojos me decía que ya era demasiado tarde para mentiras. Elena, respondí en el mismo idioma. Elena Volkov. Su expresión cambió. Algo parecido al reconocimiento brilló en sus ojos oscuros. Volkov, repitió, saboreando el apellido. Interesante. Interesante. Muy interesante. Se giró hacia los hombres abajo. Sergeyan investiga todo sobre ella. Quiero saber dónde nació, dónde creció, quiénes son sus padres, sus abuelos, cada lugar donde ha trabajado, cada persona con la que ha hablado en los últimos 5 años. Todo a mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Sergei, un hombre más joven con ojos de depredador, asintió y sacó su teléfono, alejándose hacia un rincón mientras marcaba números. Baja, repitió el hombre de la cicatriz, esta vez en español. No voy a lastimarte, solo quiero hablar. No le creí, pero tampoco tenía alternativa. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, consciente de que cada hombre en esa habitación podía terminar con mi vida antes de que pudiera gritar. El señor Mendoza me miraba con una mezcla de confusión y algo que parecía preocupación genuina. Siéntate, ordenó el hombre grande, señalando un sofá de cuero italiano que probablemente costaba más que mi auto. Me senté en el borde, lista para salir corriendo, aunque no tuviera a dónde ir. Anne se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. De cerca, era aún más intimidante. Tenía que medir casi 2 metros, con hombros anchos y manos que parecían capaces de aplastar cráneos. ¿Por qué una niñera mexicana habla ruso como nativa?, preguntó, y había cero en su voz. Y no me digas que lo aprendiste en la escuela. Tu acento es de Siberia, específicamente de la región de Irkutsk. ¿Cómo diablos sabía eso? Ni siquiera yo sabía que mi acento revelaba tanto. Mi abuela, dije, manteniendo la voz firme, aunque estaba aterrorizada. ¿Era? De allí, me crió. Ella. Me enseñó su idioma. ¿Tu abuela? Algo cambió en su expresión. ¿Nombre? Anastasia Volkov. El efecto fue inmediato. Todos los hombres en la habitación se tensaron. Sergei dejó de hablar por teléfono. El señor Mendoza palideció, y el hombre frente a mí, Anne, sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acaba de resolver un rompecabezas peligroso. Anastasia Volkov, repitió lentamente. La viuda de Irkutsk. Tu abuela era una leyenda, niña. Una de las contadoras más confiables de la Bratva en los años 80. Manejaba números que harían que tu cabeza explotara. Y desapareció hace 25 años con suficiente información como para hundir a media organización. El mundo se inclinó bajo mis pies. Mi abuela, la mujer que me horneaba galletas y me enseñaba a tejer, la que me contaba cuentos de hadas y me llevaba a misa cada domingo. ¿Había sido parte de la mafia rusa? No. Susurré. No. Eso es imposible. Ella era buena. Era dulzanera. ¿Una asesina?, completó él. No, tu abuela no mataba, pero contaba el dinero de los que sí lo hacían. Y cuando decidió retirarse, lo hizo de la única manera posible, desapareciendo completamente. Cambió su identidad, cruzó fronteras y al parecer se escondió en México. Las lágrimas quemaban mis ojos. Murió hace 3 años. Lo sé, dijo él, y por primera vez su voz sonó casi gentil. Llevamos buscándola 2 décadas. No por venganza, agregó rápidamente al ver mi expresión de horror, sino porque se llevó algo que no era dinero. Se llevó secretos, nombres, ubicaciones, conexiones, cosas que podrían salvar vidas o terminar con ellas. No sé nada de eso, dije desesperadamente. Nunca me habló de su pasado, solo me enseñó el idioma y algunas canciones. Me detuve. Las canciones, las nanas que me cantaba, la que acababa de usar para dormir a Isabela. ¿Qué?
preguntó él, inclinándose más cerca. ¿Qué recordaste? Las canciones, susurré. Siempre me cantaba las mismas canciones. Me hizo memorizarlas. Decía que eran importantes, que las recordara exactamente como ella me las enseñó. Pero pensé que era solo en nostalgia en tradición. El hombre intercambió miradas con los demás. Sergei se acercó, guardando su teléfono. Jefe, dijo en ruso, encontré su registro. Elena Volkov, 26 años, nacida en Guadalajara, criada por su abuela después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando tenía 2 años, sin antecedentes penales. Trabaja como niñera hace 5 años. Vive sola, sin familia conocida desde la muerte de la abuela. Huérfana, murmuró el jefe, y había algo en su expresión que no podía descifrar. Como todos nosotros, en cierta forma. Se puso de pie y caminó hacia una estantería, donde tomó un vaso y una botella de vodka caro. Sirvió 2 vasos, y me ofreció uno. No bebo en el trabajo, dije automáticamente. Se rió. Fue una risa profunda, genuina, que no esperaba de un hombre así. Ya no estás trabajando para los Mendoza, dijo. De hecho, probablemente nunca deberías haber estado aquí. Esta familia miró al señor Mendoza con desdén. Son pretenciosos, nuevos ricos que juegan a ser importantes. Pero su hija, esa niña, tiene sangre rusa. La adoptaron hace 2 años de un orfanato en Moscú y ha estado traumatizada desde entonces porque nadie, absolutamente nadie en esta maldita ciudad, habla su lengua materna. El vaso de vodka temblaba en mi mano. Isabela, la niña que se había acurrucado contra mí como si me conociera, que había susurrado babushka con lágrimas en los ojos. No sabíamos que hablaba ruso, dijo la señora Mendoza desde la entrada de la cocina, donde aparentemente había estado escuchando todo. Su voz temblaba. La agencia nos dijo que era demasiado pequeña para recordar, que se adaptaría, pero tiene pesadillas todas las noches. ¿No come no habla? Pensamos que simplemente era difícil. Es una niña traumatizada, que ha pasado 2 años sin poder comunicar sus miedos en su propio idioma, dije, y la furia en mi voz me sorprendió incluso a mí. ¿Nunca pensaron en contratar a alguien que hablara ruso? ¿En enseñarle ustedes mismos, aunque sea lo básico? El silencio que siguió fue incómodo e tenso. Por eso estamos aquí esta noche, dijo el jefe, finalmente. Los Mendoza nos contactaron porque querían adoptar otra niña. Una más joven, más fácil de moldear, dijeron. Su disgusto era palpable. Les dije que no, que primero arreglaran su desastre con Isabela. Pero ahora, me miró directamente. ¿Ahora veo que la solución llegó sola? ¿Qué? Logré decir, vas a trabajar para mí, dijo simplemente. No como niñera. Bueno, sí, técnicamente como niñera, pero no de la forma que piensas. Tengo 12 niños en mi organización, niños que fueron rescatados de situaciones horribles. Niños que hablan ruso, ucraniano, georgiano, armenio, niños que necesitan a alguien que entienda su trauma y les hable en un idioma que sientan como hogar. ¿Estás loco?, dije, poniéndome de pie. No voy a trabajar para la mafia. No voy a... ¿Prefieres volver a tu apartamento de una habitación y vivir de salario en salario?, interrumpió. ¿Prefieres seguir cuidando niños que no te necesitan? ¿Para familias que te ven como personal reemplazable? Oan se acercó, y su presencia llenaba el espacio. Puedes hacer algo que realmente importe. Salvar niños que están perdidos entre 2 mundos. Darles lo que nadie más puede darles. Quería decir que... no. Quería salir corriendo de esa casa y nunca mirar atrás. Pero pensé en Isabela, en sus ojos llenos de lágrimas que se habían secado cuando escuchó palabras que entendía. Pensé en mi abuela, en los secretos que se había llevado a la tumba, en las canciones que me había hecho memorizar. Las canciones, dije de repente. Mi abuela me hizo memorizar 7 canciones en diferentes específicas anme. Me hacía recitarlas en orden cada semana. Todos en la habitación se tensaron de nuevo. Cántalas, ordenó el jefe. Ahora, y lo hice. Y lo hice, una por una. 7 canciones que había cantado 1000 veces, sin entender realmente su importancia. Canciones sobre la luna, las estrellas, los ríos, las montañas, el invierno, el verano y el otoño. A medida que cantaba, vi cómo Sergei escribía frenéticamente en su teléfono. Vi cómo los rostros de los hombres cambiaban de curiosidad a shock a algo parecido al respeto, cuando terminé. El silencio era absoluto. No son solo canciones, dijo el jefe finalmente, y su voz tenía un matiz de asombro. Son
Códigos. Cada verso es una coordenada. Cada estribillo es una contraseña. Tu abuela no solo desapareció con secretos, los escondió de la única manera que sabía que nadie encontraría en la memoria de una niña que ni siquiera sabía que los tenía. El aire salió de mis pulmones. Todo este tiempo, toda mi vida, había sido una caja fuerte humana sin saberlo. ¿Qué secretos?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Cuentas bancarias, dijo Sergei sin levantar la vista de su teléfono. Ubicaciones de cajas de seguridad, nombres de contactos que creíamos perdidos. Esto es, miró a su jefe con algo parecido a la incredulidad. Esto es oro puro, jefe. Con esta información podríamos recuperar activos que dábamos por perdidos hace décadas. Oh, dijo otro hombre desde el fondo de la habitación. ¿Podríamos empezar una guerra con las familias que ahora controlan esos activos? Todos se giraron hacia él. Era mayor que los demás, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Víctor tiene razón, dijo el jefe lentamente. Esta información es peligrosa, extremadamente peligrosa. Si otras organizaciones descubren que la tienes. Me miró directamente. Estarás en peligro constante. Tú y cualquiera que esté cerca de ti. Entonces, déjame ir, dije, tratando de mantener mi voz firme. Olviden que me conocieron. Olviden las canciones. Yo solo quiero vivir mi vida. ¿Crees que es tan simple?, preguntó Víctor, acercándose. Ya nos escuchaste. Ya sabes quiénes somos. Ya desbloqueaste una fortuna que todos creían perdida. No puedes simplemente volver a tu vida normal como si nada hubiera pasado. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Estaba atrapada. Sin importar qué eligiera, mi vida tal como la conocía había terminado. Pero, continuó el jefe, silenciando a Víctor con una mirada, podemos ofrecerte una alternativa. Trabajas con nosotros, no en negocios sucios, agregó rápidamente. Como dije, cuidando niños que nos importan. Niños rescatados que necesitan estabilidad y alguien que hable su idioma. A cambio, te protegemos. Te pagamos bien, muy bien, y te damos algo que el dinero no puede comprar en familia. Tengo familia, dije, aunque mi voz sonaba hueca. Tengo amigos. ¿En serio?, inclinó la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te invitó a cenar? ¿Que alguien te preguntó cómo estabas y realmente le importó la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que no te sentiste completamente sola? Las lágrimas amenazaban con caer. Porque tenía razón. Desde que mi abuela murió, estaba sola, completamente sola. Piénsalo esta noche, dijo, suavizando su voz. Pero piénsalo rápido, porque mañana otras personas van a empezar a buscar a la nieta de Anastasia Volkov, y no todos van a ser tan razonables como yo. Me entregó una tarjeta. Solo tenía un número, sin nombre, sin dirección. Llámame mañana antes del mediodía. Sí o no. Pero elige bien, Elena, porque no habrá segunda oportunidad. Salí de la casa de los Mendoza a las 11 de la noche, con las piernas temblorosas y la mente dando vueltas. El frío del aire nocturno me golpeó como una bofetada, pero lo agradecí. Necesitaba sentir algo real después de la surrealidad de las últimas horas. Mi auto estaba donde lo había dejado, un pequeño sedán que había comprado de tercera mano y que hacía ruidos preocupantes cada vez que aceleraba. Pero era mío, como mi apartamento de una habitación, como mi vida independiente y solitaria. Todo eso podía cambiar con una llamada telefónica. Conduje a casa en piloto automático, pasando por calles que conocía de memoria. Mi barrio se veía diferente esta noche. Las rejas en las ventanas ya no parecían solo protección contra ladrones comunes. Cada sombra podía esconder a alguien buscándome. Cada auto estacionado podía estar vigilándome. Paranoia. Me dije, ¿solo paranoian? Pero cuando llegué a mi edificio y vi a un hombre apoyado contra la pared cerca de la entrada, fumando un cigarrillo, con ojos que me siguieron mientras pasaba, supe que no era paranoia. Subí corriendo las escaleras hasta mi apartamento en el tercer piso. Cerré la puerta con los 3 cerrojos y me desplomé contra ella, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Llegaste bien, bueno, duerme. Mañana decides. Estaban vigilándome. Ya estaban protegiéndome o controlándome. No estaba segura de la diferencia. No dormí esa noche. Me senté en la única silla de mi pequeña sala, mirando las paredes desnudas que nunca me había molestado en decorar, porque algún día me mudaría a un lugar mejor. Ese algún día nunca había llegado. Pensé en mi abuela.
en todas las veces que me había mirado con una tristeza que no entendía, como si quisiera decirme algo, pero no se atreviera, en cómo insistía, en que memorizara esas canciones solo por si acaso, en cómo me había enseñado a ser invisible, a no destacar, a mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Había pasado toda su vida huyendo, y ahora yo tenía que decidir si seguiría huyendo o si enfrentaría lo que ella había dejado atrás. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse por la ventana sin cortinas, tomé una decisión. Al marqué el número de la tarjeta Ann, respondió al primer timbrazo. «Elena», dijo el jefe, y sonaba completamente despierto, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Buena elección de horario. Los mejores pensamientos vienen con el amanecer. Tengo condiciones», dije antes de perder el valor. «Hablan. Quiero conocer a los niños primero, hablar con ellos, asegurarme de que realmente necesitan ayuda y no son, no sé, algún tipo de tapadera razonable. ¿Qué más? Quiero un contrato en Liga formal con todo especificado, salario, responsabilidades, límites. Quiero que quede claro que soy empleada, no propiedad. Lo tendrás. Sergei es abogado cuando no está rompiendo piernas. Redactará algo justo». Eso me hizo reír a pesar de todo. Una risa histérica quizás, pero risa al fin. Y continué, tragando saliva. «Quiero saber la verdad sobre mi abuela. Toda la verdad. No solo fragmentos convenientes». Hubo una pausa larga. «Eso», dijo finalmente, «te va a doler. ¿Estás segura? Estoy cansada de vivir con fantasmas y preguntas. Dame la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Entonces, tenemos un trato. Sergei te recogerá en 2 horas. Trae tus documentos importantes. No necesitas traer mucho más. Te proporcionaremos todo lo que necesites». «¿Ya está?», pregunté, sorprendida por lo rápido que estaba sucediendo. «¿Así de simple?» «La vida nunca es simple, Elena, pero a veces las decisiones tienen que serlo. Sí o no, Ann dentro o fuera. Tú elegiste dentro. Ahora vivimos con las consecuencias». Colgó antes de que pudiera responder Ann 2 horas después, cuando un Mercedes negro se detuvo frente a mi edificio y Sergei salió con una sonrisa demasiado amistosa para un hombre que supuestamente rompía piernas. Metí mis pocas pertenencias importantes en una maleta y cerré la puerta de mi apartamento por última vez. No sabía si volvería. Parte de mí esperaba que no. El viaje fue largo, saliendo de la ciudad hacia las afueras, donde las casas se volvían más grandes y espaciadas. Finalmente, llegamos a una propiedad rodeada por muros altos y puertas de hierro que se abrieron automáticamente. Al reconocer el auto en lo que vi dentro, me dejó sin aliento. No era la mansión oscura y siniestra que había imaginado. Eran hermosa, jardines bien cuidados, un área de juegos con columpios y resbaladillas, risas de niños flotando en el aire. Risas. Ann Sergei me vio observar y sonrió. «No todos en nuestra línea de trabajo son monstruos, Elena. Algunos de nosotros todavía recordamos que es ser humano». Me llevó adentro, donde el jefe me esperaba en una sala de estar que era elegante pero cálida, con fotografías de niños en las paredes, niños de diferentes edades, etnias, todos sonriendo. «Bienvenida», dijo. «Oficialmente, esta es una casa hogar privada. Los vecinos piensan que soy un empresario rico con corazón blando que rescata huérfanos. No están completamente equivocados». Se levantó. «Venezuela, hay alguien que quiero que conozcas». Me llevó por un pasillo hasta una habitación llena de luz solar. Dentro, una niña de unos 6 años estaba sentada en el suelo, rodeada de libros ilustrados. Cuando levantó la vista, vi que tenía los mismos ojos asustados que Isabella, ojos que habían visto demasiado para su edad. «Katarina», dijo el jefe suavemente en ruso, «esta es Elena, va a ser tu nueva maestra». A la niña me estudió con cautela. «¿Hablas ruso?», preguntó en su idioma natal. «Sí», respondí en ruso. «Mi abuela me enseñó. ¿Quieres que te lea uno de esos libros?». Su rostro se iluminó. Fue como ver el sol salir después de una tormenta. Me senté junto a ella y tomé el libro que me ofreció. Era un cuento de hadas ruso, sobre una princesa valiente y un reino congelado. Comencé a leer, y pronto otros niños empezaron a aparecer. Primero 1, luego 2, luego 5. Todos sentándose alrededor mío, escuchando hambrientos las palabras en un idioma que les recordaba a hogares que nunca podrían recuperar Andoseram. Y mientras leía, entendí, esto no era sobre la mafia, o el crimen, o los secretos de mi abuela. Esto era sobre niños rotos,
que necesitaban sanación. Y yo podía darles eso. A los siguientes meses fueron los más extraños y gratificantes de mi vida. El jefe cumplió cada promesa. Tenía un contrato legal, un salario GNROCO y una habitación hermosa en la casa principal. Pero más importante, tenía propósito en Catarina. Fue la primera en abrirse completamente. Había sido rescatada de un orfanato corrupto donde los niños eran tratados como ganado. Le tomó semanas dejar de tener pesadillas. Pero las nanas de mi abuela, las mismas que había usado con Isabela, parecían calmarla. Luego estaba Dimitri, un niño de 8 años, que había perdido a su familia en un incendio, y se negaba a hablar, hasta que un día escuchó que tocaba la balalaika, otro regalo de mi abuela, y comenzó a cantar. Una voz pequeña, rota, pero era un comienzo. Y estaba Natasha, de 12 años, quien había sido traficada y rescatada en una redada. Me odiaba al principio, odiaba a todos los adultos, pero lentamente, a través de conversaciones honestas en ruso, sobre el dolor y la supervivencia, construimos algo parecido a la confianza en el jefe. Aprendí que su nombre era Alexei. Me observaba trabajar con una expresión que no podía descifrar. A veces se sentaba en las sesiones grupales, escuchando en silencio, mientras yo les enseñaba a los niños, no solo el idioma, sino sobre su cultura, su historia, las cosas hermosas que venían del lugar del que habían sido arrancados en una noche. 2 meses después de mi llegada, me llamó a su oficina. Es hora de que sepas la verdad sobre tu abuela, dijo sin preámbulos. Anne se sentó y me contó todo. Como Anastasia había sido una niña prodigio en matemáticas, reclutada por la Bratva a los 18 años, como se había vuelto indispensable, manejando cifras que habrían hecho temblar a contadores experimentados, como había visto cosas que la habían cambiado, roto, transformado. No era una criminal, dijo Alexei, era una prisionera con una jaula de oro, y cuando finalmente tuvo la oportunidad de escapar, la tomó, pero no robó el dinero a ella, vaciló, lo redirigió. Cada rublo que desapareció fue a orfanatos, hospitales, programas de rehabilitación, lugares que ayudaban a víctimas del mismo mundo del que ella estaba tratando de escapar. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque mientras menos supieras, más segura estarías. Pero te preparó, Elena, en cada canción, cada lección, cada historia que te contó. Estaba preparándote para este momento, para que pudieras tomar sus secretos y hacer algo bueno con ellos. Extendió una carpeta. Las coordenadas en tus canciones nos llevaron a cuentas que ella estableció. Millones de dólares que han estado creciendo durante 25 años. Dinero que legalmente ya no puede ser rastreado a ninguna actividad criminal. Es tuyo, en tu herencia. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Los números me hicieron jadear. Puedes tomar ese dinero y desaparecer, dijo Alexei. Comprar una casa en algún lugar tropical. Vivir cómodamente por el resto de tu vida. Me miró directamente. Puedes usarlo como tu abuela lo habría querido. Expandir lo que hemos comenzado aquí. Abrir más casas. Rescatar más niños. Darles lo que el mundo les robó. No hubo decisión que tomar. Realmente, sabía que haría incluso antes de que terminara de hablar. Expandimos, dije con firmeza. Pero lo hacemos bien, en legal, en limpio, sin atajos. Alexei sonrió. Tu abuela habría estado orgullosa. Eso fue hace 2 años. Ahora tenemos 3 casas en diferentes ciudades. 25 niños que están aprendiendo que el mundo todavía puede ser seguro, que todavía pueden ser amados, que su idioma y su cultura no son algo de lo que avergonzarse, sino algo que celebrar. Ana Isabela me visita cada semana ahora. Los Mendoza, avergonzados por su negligencia, me la trajeron para sesiones regulares. Está floreciendo, sonriendo, hablando en español y ruso con igual fluidez. En Caterina está en terapia y finalmente está procesando su trauma. Dimitri toca la balalaika en nuestros eventos de recaudación de fondos. Natasha está estudiando para ser trabajadora social. Quiere ayudar a otros niños como ella ni yo. Yo encontré mi lugar, no donde pensé que lo encontraría, no de la manera que imaginé, pero aquí, rodeada de risas en ruso, de canciones que mi abuela me enseñó, de niños que están sanando, finalmente entiendo por qué ella hizo todo lo que hizo. Alexei se convirtió en algo más que mi jefe. Es mi mentor, mi amigo, y ocasionalmente mi conciencia cuando estoy tentada a tomar atajos. Me enseñó que no todo es blanco o negro, que las personas pueden venir de lugares oscuros. Y aún así elegir hacer el bien en ser gay, resulta que realmente es abogado, y es
brillante. Estructuró todo legalmente, de manera que nunca podríamos ser vinculados a actividades pasadas. Somos legítimos, completamente legítimos en Víctor. El hombre mayor que había advertido sobre la guerra. Se convirtió en mi guardaespaldas no oficial y abuelo honorario de los niños. Los lleva a sus citas médicas, les enseña ajedrez y es sorprendentemente tierno para alguien que admite haber hecho cosas que mantienen a las personas despiertas por la noche. Pero no todo ha sido fácil. Hubo momentos oscuros, familias criminales que preguntaban sobre el dinero perdido, investigadores que hacían preguntas incómodas, noches donde me preguntaba si había cometido el error más grande de mi vida, una noche en particular. Hace 6 meses, alguien intentó entrar a la casa principal. Las alarmas sonaron, los guardias respondieron, y yo me encontré protegiendo a 5 niños aterrorizados en un cuarto de seguridad, cantando las nanas de mi abuela mientras las sirenas aullaban afuera. Resultó ser un malentendido, un exnovio de una empleada anterior, que estaba borracho y confundido. Pero esa noche me enseñó algo crucial. Estos niños ya habían perdido demasiado. No perderían ni uno más a nunca. Reforzamos la seguridad. Entrenamos al personal. Y yo, personalmente, aprendí defensa personal porque no volvería a sentirme tan impotente. Alexei me encontró en el gimnasio esa noche, golpeando un saco de boxeo a las 2 de la madrugada. Eres más fuerte de lo que crees, dijo, observándome. Tu abuela te eligió por una razón. Sabía que cuando llegara el momento, estarías lista. No me siento lista, admití, secándome el sudor. Me siento aterrorizada constantemente. Bueno, el miedo te mantiene alerta. Solo no dejes que te paralice. Se acercó al saco, sosteniéndolo firme. Golpea de nuevo, pero esta vez, con propósito, no, con miedo. Golpeé una vez, 2 veces. Cada golpe era por un niño que había sido lastimado, por mi abuela, que había vivido en las sombras, por mí misma. Por todos los años que había pasado sintiéndome invisible desde entonces, todo cambió. Ya no era la niñera asustada, que había cantado una canción de cuna por accidente. Era Elena Volkov, directora de la Fundación Anastasia, una organización sin fines de lucro dedicada a la reintegración de niños refugiados y huérfanos de Europa del Este en público. Éramos respetables. En privado. Bueno, Alexei todavía tenía sus negocios, pero nunca se cruzaban. Esa era la línea que nunca cruzaríamos. Hace 3 semanas. Recibimos a nuestra niña número 26, se llama Sofía. Tiene 5 años. Fue encontrada en la frontera, sola, sin documentos, hablando solo ruso. Las autoridades no sabían qué hacer con ella hasta que alguien recordó que había una fundación que se especializaba exactamente en estos casos. Cuando Sofía llegó, estaba catatónica. No hablaba, no comía, solo se sentaba y miraba al vacío. La llevé a mi habitación esa primera noche. La acosté en mi cama, me senté junto a ella y comencé a cantar. La primera canción que mi abuela me enseñó, la de la luna que protege a los niños. A la mitad de la segunda estrofa, Sofía se giró hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con una voz tan suave que casi me la pierdo, susurró a mi mamá. Cantaba esa canción. Tiempo pasado cantaba, ya no cantaría más. La abracé mientras lloraba. Lloré con ella, por su madre, por mi abuela, por todos los que habíamos perdido y encontrado en este viaje extraño e inesperado. Estás a salvo ahora, le prometí en ruso. Estás en casa. Y mientras la mecía, mientras cantaba las canciones que habían viajado de mi abuela a mí y ahora a esta niña rota, entendí algo profundo. Los secretos de mi abuela nunca fueron sobre dinero o poder. Eran sobre esto, sobre crear un refugio para los perdidos, sobre transformar el dolor en propósito, sobre tomar algo oscuro y convertirlo en luz. Ahora, mientras escribo esto, sí, decidí documentar nuestra historia, cambiar los nombres, proteger los inocentes. Miro por la ventana de mi oficina. Veo a Katarina enseñándole a Sofía cómo hacer pulseras de cuentas. Veo a Dimitri tocando música mientras Natasha canta. Veo a Isabela, que nos visita hoy, corriendo por el jardín con los demás niños, gritando en una mezcla caótica de español y ruso, que de alguna manera todos entienden. Veo familia, rota, remendada, poco convencional, pero familia. Al fin Alexei se acerca por detrás, poniendo una taza de té en mi escritorio. Pensando demasiado otra vez dice, siempre, admito, es difícil no hacerlo,
cuando tu vida cambió completamente porque cantaste una canción de cuna. Se ríe. Las mejores historias siempre comienzan con accidentes. Lo que importa es qué hacemos después. Tiene razón. Mi abuela no planeó esto. ¿Yo? ¿No planeé esto? Pero aquí estamos, construyendo algo que importa en mi teléfono. Suena, es la señora Mendoza. Quiere traer a Isabela para más sesiones. También pregunta si podríamos considerar trabajar con otras familias adoptivas que están luchando con barreras de idioma. Le digo que sí. Por supuesto que sí, Ann, porque esto es lo que hacemos ahora. No solo sanamos, construimos puentes entre idiomas, culturas, pasados traumáticos y futuros esperanzados. En esta noche tendremos nuestra cena semanal. Todos juntos, niños, personal, incluso algunos de los hombres del EXE que se han vuelto tíos honorarios. Cocinaremos platos rusos tradicionales. Los niños compartirán una cosa buena que les pasó esta semana. Y cantaremos las canciones que mi abuela me enseñó, a las canciones que salvaron mi vida, que salvaron a estos niños, que continúan salvando una nota a la vez. Y mientras sirvo la comida y escucho el caos alegre de niños multilingües discutiendo sobre quién pone la mesa, pienso en mi abuela, en cómo ella huyó de un mundo oscuro, pero nunca olvidó a quienes dejó atrás, en cómo ella plantó semillas de esperanza en las canciones que me enseñó, sin saber exactamente cómo florecerían. Pero florecieron, de maneras que ninguna de nosotras podría haber imaginado. En Sofía se acerca a mí, tirando de mi manga. Elena, dice tímidamente, ¿puedo ayudar? Siempre, le digo, dándole una cuchara de madera. Siempre puedes ayudar, porque eso es lo que somos ahora. Un lugar donde todos pueden ayudar, donde nadie es demasiado roto para sanar, donde el pasado no define el futuro, donde una canción de cuna en el momento adecuado puede cambiar todo. Entonces, déjame preguntarte algo, porque esto me ha estado quitando el sueño. En sí, tú fueras yo esa noche en la casa de los Mendoza, ¿habrías tomado el trabajo? ¿Habrías aceptado entrar a un mundo que no entendías, con personas peligrosas solo por la posibilidad de hacer algo que importara? ¿O habrías corrido y nunca mirado atrás? Sé honesto conmigo, porque a veces todavía me pregunto si tomé la decisión correcta. Los comentarios son el único lugar donde puedo hablar libremente sobre esto, así que, por favor, dime qué piensas. ¿Fue valiente o fue estúpida? ¿Fue destino o fue solo una serie de accidentes afortunados? Y si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar sobre tu propia familia, tus propios secretos, las canciones que te cantaron cuando eras pequeño, considera suscribirte. No porque necesite los números, sino porque estas historias, estas conversaciones necesitan continuar. Necesitamos seguir hablando sobre el trauma, la sanación y las formas inesperadas en que el amor se manifiestan. Hasta la próxima historia. Cuídate. Y si alguna vez encuentras a un niño que necesita escuchar una canción en su idioma, cántala. Nunca sabes qué puertas podrías abrir, qué vidas podrías cambiar, incluyendo la tuya.